pero acá está pidiendo respaldo para una medida que él debe hacer y que es absolutamente impopular. Eso se lo dejamos de decisión no al gobierno. Ustedes son los que toman la decisión, hermanas, hermanos. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué es lo que dijo el presidente ayer? Dijo, ustedes son los que toman la decisión y nosotros administramos la decisión del pueblo boliviano. O sea que confesó que no gobierna, ¿no? Que en este tema por lo menos no decide, no gobierna, le endosa esa responsabilidad que tiene como mandatario a la gente, ¿no? Pero además con estas redacciones tramposas que ha presentado al Tribunal Supremo Electoral. Ustedes son los que toman la decisión, hermanas, hermanos, y nosotros administramos esa decisión del pueblo boliviano. Y así lo haremos porque nosotros vamos a respetar el resultado de ese referéndum que va a darse en diciembre, hermanas, hermanos. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, un saludo a todos ustedes. Sorpresas te da la vida, Cacho. Yo no me la esperaba. La decisión del Tribunal Electoral pues una sorpresa porque tenemos un tribunal electoral independiente, Cacho. Se pronuncia sobre la cuarta pregunta importantísima de las 4 formuladas por el presidente Arce para lanzar un referendo a fin de año. Y el haberle rechazado y decir Rehaga, esto está mal, es un mamarracho, Rehaga, a mí me parece sensacional, sensacional. Precisamente una de las observaciones es la pregunta 4, que correspondería ya a un tema de modificación de la Constitución y por eso ha sido observado y rechazado. Pero tenemos las preguntas 1, 2 y 3 que implica un tema de redacción que se tiene que cumplir con criterios de precisión y de claridad, y es precisamente las recomendaciones que vamos a cumplir de acuerdo al informe que ha sido recepcionado también esta jornada, hace instantes nada más. Entonces se van a cumplir con las observaciones como corresponde. Yo te propongo, Cacho, ir pregunta por pregunta para saber qué es lo que ha pedido el Tribunal Electoral y en qué medida son observaciones de fondo y no solo de forma. Yo tengo las preguntas, te lanzo la primera y tú me dices qué dijo el Tribunal Constitucional en relación a esa pregunta y comentamos, ¿te parece? Perfecto, bueno, perfecto. Arce, a través de un decreto, presenta 4 preguntas para un referendo. La primera pregunta es esta. Le dice a usted, ¿está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez, de manera continua, del presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua? Lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado. Es decir, traduciendo, pregunta Arce a la ciudadanía, ¿les parece que la reelección discontinua sea por una sola vez? Si fuera así, hay que cambiar la Constitución. ¿Qué le dice el Tribunal el Tribunal Electoral? ¿Qué le responde a Arce? Responde lo siguiente, Amalia, amigos. Dice, solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello, dice el Tribunal Supremo Electoral, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referido constitucional aprobatorio previsto en el párrafo 2 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado. En otras palabras, dice, está mal planteada la pregunta, rehagan, porque están queriendo decir que hay que modificar parcialmente la Constitución, y eso no se puede. Y la normativa vigente se analizó los 3 criterios de claridad, precisión e imparcialidad de las 4 preguntas, concluyendo lo siguiente. 1. La pregunta número 1 solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión.
Además de ello, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referéndum constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo 2 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado. Y eso me parece un acierto. La Constitución habla de la reelección por una sola vez. Como no prohíbe la reelección discontinua, es obvio que la reelección discontinua es también por una sola vez. Eso es lo que no da lugar a interpretación la Constitución. La reelección es por una sola vez, punto y final. Entonces es obvio que es por la vía continua o discontinua, es decir, el presidente que terminado su mandato vuelve a candidatear y gana, entonces puede ir a la reelección continua. O espera un turno y vuelve a candidatear, eso puede hacerlo por una sola vez. Es decir, presidente tenemos solo para 2 gestiones. Don Evo Morales ya va por la 4ª, me parece, ¿no, Cacho? Y claro, intentó la 4ª, ya va por tercera gestión. Entonces, dice, si usted está de acuerdo en que la reelección discontinua sea también por una sola vez de manera explícita, tendríamos que cambiar la Constitución. Es una pregunta, es un absurdo de pregunta, ¿no, Cacho? Sí, Amalia, además está conectada con la 4ª pregunta que seguramente la vamos a comentar también cuando llegue su turno. Sí, lo concreto es que si uno dice sí, si gana y dice ya por la vía discontinua una sola vez, digamos que gane eso en la respuesta, entonces no sirve para nada, porque si habría que incorporar eso a la Constitución, entonces hay que hacer otro referendo, Cacho. No, es una pérdida de tiempo hacer esta pregunta. Si quieres hacer esta pregunta y modificar la Constitución, si esa es tu intención, tienes que ir por la vía del Parlamento. Tienes que proponerle al Parlamento hacer un referéndum y tener en el Parlamento 2/3. Entonces, es un absurdo por eso, porque no sirve para nada. Sirve de manera consultiva, ¿no? A ver qué opina la gente, pero para eso no hagas un referendo, haz una encuesta, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos y que de tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles? Es para reírse, Cacho, no sé si tienes algún comentario. Sí, en primera instancia está la observación del Tribunal Supremo Electoral, que entre comillas dice lo siguiente: no cumple, esta pregunta, los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de estos 3 criterios, que seguramente están en un informe, en un documento más ampliado. Por tanto, según el Tribunal Supremo Electoral, esta pregunta es tan mal hecha que ni siquiera cumplen los requisitos básicos para una pregunta de un referéndum, que es claridad, precisión e imparcialidad, porque, claro, está manipulando la respuesta, para decirlo en palabras más sencillas. 2. Las preguntas 2 y 3 no cumplen los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos 3 criterios. Claro, ¿no? La subvención, que tiene gran costo económico, que provoca contrabando, que provoca subvención, bueno, es decir que es un desastre, pero esta es la subvención que Arce ha mantenido desde que juró como ministro de Economía
para Evo Morales, por favor. Es una declaración, una confesión de culpa. Y la tercera pregunta es igualita, pero en vez de hablar de gasolina especial, habla de diésel, ¿no? Estas son las dos preguntas, Cacho, que son una vergüenza para alguien que gobierna, para alguien que se ha hecho elegir para conducir al país, ¿no? No puedes preguntarle al pueblo semejante pregunta, ¿no? Es el gobierno responsable de si levanta la subvención, si aumenta la subvención. Otra cosa sería si la pregunta fuera: ¿está usted de acuerdo que nunca más se apruebe una subvención para ningún tipo de carburante y que esa sea una política de Estado? Ahí la gente vota sí. Entonces nunca más ningún gobierno puede subvencionar la gasolina. Eso tendría otro sentido, pero acá está pidiendo respaldo para una medida que él debe hacer y que es absolutamente impopular. Sí, Amalia, toda la razón del mundo, pero además hay un dato adicional, y es que el presidente Luis Arce se refirió a este tema este sábado en el municipio de Zapaqui, en el departamento de La Paz. Y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué es lo que dijo el presidente ayer? Dijo: ustedes son los que toman la decisión y nosotros administramos la decisión del pueblo boliviano. O sea que confesó que no gobierna, ¿no? Que en este tema por lo menos no decide, no gobierna, le endosa esa responsabilidad que tiene como mandatario a la gente, ¿no? Pero además con estas redacciones tramposas que ha presentado al Tribunal Supremo Electoral. Porque esa plata que pagamos de la subvención, hermanos, no es del presidente, no es de nuestro vicepresidente. Esa plata, hermanos, es de todos nosotros, que se está yendo a subvencionar la gasolina. Por eso tenemos que cuidar, es nuestra plata. Por eso hemos querido que el pueblo decida. Que el pueblo decida si quieren que levantemos gradualmente la subvención para no tener un efecto grande en la economía. Pero lo que sí es cierto es que de esta manera vamos a ir a tono con lo que está ocurriendo en el planeta, en el mundo y en nuestro país. Y de esta manera vamos a tener también, porque miren ustedes, aquí hay muchos puentes por hacer, muchas obras por hacer. Y eso es lo que hay que debatir, discutir si es bueno o es malo. Eso se lo dejamos de decisión no al gobierno, porque nosotros hemos dicho siempre queremos gobernar escuchándolos, queriendo gobernar siempre. Ustedes son los que toman la decisión, hermanas, hermanos, y nosotros administramos esa decisión del pueblo boliviano. Y así lo haremos porque nosotros vamos a respetar el resultado de ese referéndum que va a darse en diciembre, hermanas, hermanos. Es muy interesante porque de esto se han ocupado analistas agudos como Gonzalo Chávez, como Carlos Valverde, y Gonzalo Chávez dice: en realidad están preguntando si quieres morir o quieres suicidarte, porque al final es lo mismo. Interesante el análisis que hace Gonzalo, y por tanto a mí me quedó esto del presidente, ¿no? O sea, que no decide, o sea, está confesando que tiene que transferir esa responsabilidad a la gente a través de un referéndum, cuando él debería haber tomado la decisión sobre la subvención de hidrocarburos. No lo hace porque además la ministra de la presidencia lo tradujo, dice porque ya en 2010 no se consultó al pueblo y vean lo que pasó, una revuelta popular que hizo que fracase el levantamiento de los subsidios a los carburantes. No queremos que eso nos ocurra nuevamente, dijo la ministra, pero yo me quedo con esta confesión del presidente de que no gobierna, no decide, al menos en el caso de la subvención de los carburantes. Y la confesión más explícita es que la subvención es un desastre para la economía boliviana y que se la tiene que levantar. Y ese desastre era parte, pues, del gran modelo económico de Luis Arce Catacora Evo Morales. Dejémoslo clarísimo. Sí. Vamos a la cuarta pregunta. Dice: ¿está usted de acuerdo con modificar el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento
pierda su actual representación y los departamentos con mayor población reciban mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda del 2024? Es decir, ¿está usted de acuerdo con modificar la Constitución? ¿Y qué le responde el Tribunal Electoral, Cacho? Muy bien, Amalia. Entrecomillado dice el tribunal lo siguiente: como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 411, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley del Régimen Electoral. Con relación a la pregunta 4, se advierte que, como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de conformidad a lo previsto en el artículo 411, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley del Régimen Electoral, ¿no? Entonces, este informe ya ha sido puesto a conocimiento de la Presidencia del Estado. Corresponde que quien es promotor conozca, considere, analice el informe que se ha puesto a conocimiento y a partir de ello, en caso de seguir esta iniciativa, se remita nuevamente a las preguntas que cumplan estos 3 criterios de claridad, precisión e imparcialidad. Categórico. Sí. Esta consulta, esta pregunta ha sido ya descartada por el órgano ejecutivo. El ministro de Justicia ha dicho que no se va a insistir en esta pregunta y por tanto el referéndum del presidente Arce baja de 4 preguntas a 3 y de 3 temáticas a 2, que incluyen la subvención por un lado y la reelección presidencial discontinua por otro lado. Yo te decía que había que esperar un poquito esta observación a la 4ª pregunta del Tribunal Supremo Electoral, porque está conectada con la primera, que tiene que ver con la intención de modificar la Constitución Política del Estado, que tú también lo has señalado muy bien en tu intervención. Entonces, si es así, Amalia, ¿por qué se elimina la 4ª y se mantiene la primera? Si las dos tienen esta intención de modificar la Constitución. Y está claro que la intención política por detrás es cerrarle el paso, bloquear una intención de candidatura de Evo Morales. Nos van a llevar a un referéndum nacional con costo de dinero que se calcula entre 10 y 15 millones de dólares adicionales a lo que va a costar las elecciones judiciales, para que resolvamos nosotros la pelea que tienen entre Luis Arce y Evo Morales, entre el edismo y el arcismo. Pero hay un problema de fondo, Cacho, porque hay una pregunta sobre la Constitución y esto no corresponde. Después de que hubo la Asamblea Constituyente y las resoluciones se convirtieron en una nueva Constitución, yo no puedo preguntarte si estás de acuerdo o no con la libertad de prensa. No ha lugar, porque ya está establecido, ya está redactado, ya es ley de leyes. Entonces, la reelección es por una sola vez, eso dice la Constitución. Alguien dirá, pero no aclara lo indefinido. Bueno, si no aclara lo indefinido, es por una sola vez. Sí. ¿Se acabó? No, Cacho. Es clave lo que está señalando Amalia, es realmente muy importante, porque este carácter indefinido que se hizo dar, ¿te acuerdas? Evo Morales, a través de esa resolución espuria del Tribunal Constitucional del 2017, porque eso es lo que le otorgaba, esa ventaja le otorgaba esa resolución, esa decisión, esa sentencia constitucional, fue tumbada por la decisión de la Comisión de Derechos Humanos, ¿te acuerdas? Que dije, no hay derecho humano que valga para una reelección indefinida. Ese tema ya ha quedado zanjado también en ese nivel.
Por tanto, tienes mucha razón. Nos están llevando ociosamente, disculpen el término, a un referéndum con una consulta que no tiene razón de ser, no ha lugar, como tú has dicho muy bien. Y por tanto queda esta intención política de querer bloquearle a Evo Morales con esta decisión del referéndum. Y claro, es otra vez, ¿no?, embarcarnos a los bolivianos en un tema que es casi personal, casi una pelea entre Luis Arce y Evo Morales. Es una lástima, es una gastadera de dinero en una cosa que no va a resolver, porque Evo Morales tampoco se va a quedar de brazos cruzados. Algo hará para tratar de sortear este nuevo obstáculo. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.